Construyendo la célula procarionte y eucarionte. Maestro Rodolfo, qué bueno que lo veo. Mire lo que encontré, un juego de bioconstruyendo la célula procarionte. Oh, qué bien, maestra. Yo también tengo este juego. Pero veo que es algo diferente. El que yo tengo se llama Bioconstruyendo la célula eucarionte. ¿Y el de usted? Se llama Bioconstruyendo la célula procarionte. Ah, ¿qué le parece si jugamos, maestra? Muy buena idea, pero antes demos la bienvenida a nuestros estudiantes. Claro, bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de secundaria a su asignatura de Ciencias Biología. Soy el maestro Rodolfo García Mejía. Y yo, la maestra Jacqueline Carlón Molina. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y compartir este espacio de aprendizaje. El maestro Rodolfo y yo tenemos un juego divertido que nos permitirá conocer más sobre los tipos de células. Así es. De esta manera podemos continuar con el desarrollo del aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Teniendo como propósito distinguir entre células procariotas y eucariotas. En esta sesión titulada Bioconstruyendo la célula procarionte y eucarionte. Les sugerimos elaborar sus apuntes de manera ordenada y tener a la mano todos los materiales necesarios como su cuaderno, lápiz, bolígrafos y colores. Además, no olviden su nuevo formato de abecedario biológico, ya que al final de la sesión les compartiremos la palabra que les sugeriremos agregar. ¡Excelente! Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro juego? ¿Listas y listos? ¡Iniciamos! Mire, maestra, sí que son diferentes. Sí, yo creía que solo existía el juego de la célula procarionte, aunque esto me recuerda que en sesiones anteriores explicaron que en la naturaleza existe una gran diversidad de formas de vida, que van desde las microscópicas unicelulares hasta organismos muy grandes pluricelulares. Fue Robert Whittaker quien propuso la clasificación en 5 reinos, la cual se basa en el tipo de célula, el número de células y el tipo de nutrición. En la sesión anterior nos mostraron que, aunque los organismos somos muy diferentes a nivel celular, compartimos varias características. Para comprenderlo, podemos retomar la teoría de Darwin que menciona que todos descendemos de un ancestro común. Sí, asimismo, Lynn Margulis, en colaboración con Carlen B. Schwartz, mantuvieron con algunas modificaciones el sistema de 5 reinos y tomaron en cuenta la evolución biológica. Los biólogos han construido varios árboles filogenéticos. Derivado de lo anterior, se puede mencionar que todos los organismos de los 5 reinos tenemos un ancestro universal común. Los biólogos señalan que el ancestro común denominado LUCA, por sus siglas en inglés, lo cual traducido al español significa último ancestro común universal, fue un organismo unicelular del que probablemente evolucionaron durante miles de millones de años todos los seres vivos que existen actualmente, formados por células procariotas y eucariotas. Así es, maestra. Fue con el descubrimiento y uso constante del microscopio cuando los biólogos reconocieron la existencia de 2 tipos de células, procariotas y eucariotas. La característica que se tomó en cuenta para denominarlos es la presencia o ausencia de núcleo. De ahí surge el nombre procariota, es decir, antes del núcleo, representado por el reino Monera.
y eucariota, que significa núcleo verdadero. Constituye a los reinos protista o protoctista, fungi, plantae y animalia. Interesante el origen de estos conceptos y su clasificación. Tomando en cuenta esta información, ¿qué le parece si jugamos el Bioconstruyendo la célula procarionte? Buena elección. Entonces vamos a sacarlo de su caja. Claro, la tapa dice, vamos a checar. Vamos a para allá. Miren, qué interesante juego. Sí. Vamos a revisar. En nuestra caja dice que se calcula que las células procariotas existen desde hace más de 3.500 millones de años y fueron los únicos habitantes por más de 2.000 millones de años y actualmente son los organismos más abundantes de la Tierra. Es en el reino Monera donde se encuentra una diversidad de formas de bacterias como bacilos, espirilos y cocos. Muy buen dato, maestra. Vamos a pegar su tablero. En este podemos observar la membrana celular, que tiene la función de aislar el contenido celular del entorno y regular la entrada y salida de materiales de la célula. El juego también incluye las imágenes de las diferentes estructuras, las cuales vamos a ir pegando cuando logremos sacarla de nuestro Bioconstruyendo. Listo. ¿Gusta empezar, maestra? Claro, gracias maestro, aunque les he de advertir que no soy muy buena para esto del pulso. Entonces deberá tener mucho cuidado, ya que recuerde que debemos ir sacando las partes de la célula sin tocar los bordes. En caso de que llegue a tocarlos, se escuchará un sonido como este y perderá su turno. Bueno, entonces lo haré lentamente. Sí, la pude sacar, los ribosomas. Lo hizo muy bien, maestra. Ahora vamos a pegarlos en el tablero. Miren. Aunque siempre hay que desinfectarlos. Por favor, gracias. Según las tarjetitas de información, los ribosomas son la estructura que producen proteínas que son nutrientes esenciales para el funcionamiento de la célula. Se encuentran flotando en el citoplasma, aunque en las células procariontes son más pequeñas que en las eucariontes. Muy interesante ese dato, maestra. Sí, y hay muchos dispersos en todo el citoplasma. Ahora es su turno, maestro Rodolfo, pero recuerde... Sanitizar primero. Claro. Ahora sí. Bien. Listo. He obtenido el ADN o ácido desoxirribonucleico, que es el material genético. En esta tarjeta menciona que el ADN contiene toda la información para elaborar proteínas que controlarán las funciones del organismo procarionte. Tiene un cromosoma circular único que consta de 2 largas cadenas enrolladas de ADN, el cual no cuenta con una membrana celular que lo recubra. Así es. Cabe mencionar que la reproducción de la célula procariota es asexual, usualmente por fisión binaria. La célula primero duplica su material genético, después aumenta su tamaño y finalmente se divide en 2. Es mi turno. Lo voy a desinfectar. Exactamente, maestra. ¡Ay, no! Perdí mi turno. Toqué Ni los hablar, bordes. maestra. Al parecer, sí le falló el pulso. Ahora me toca a mí. Adelante, maestro. Sí,
obtuve la pared celular. ¡Qué bien! Vamos a ver lo que dicen las tarjetas de esta estructura. Dice que esta estructura protege y da soporte a la célula y permite que los organismos procariontes habiten en ambientes extremos, con poca agua, con temperaturas muy elevadas, muy ácidos, entre otros. No puede ser, ya nada más faltan 2 diferentes. Creo que voy a perder otra vez, pero antes voy a sanitizar y solo espero no equivocarme. ¡Ay, no! Otra vez perdí mi oportunidad. Ay, maestra, no se preocupe. A veces se pierde y a veces se gana. Continúo. Adelante. A ver. Ay, perdí también. Sí, aún tengo una oportunidad de ganar. ¡Qué bien! Voy a tratar de sacar el flagelo esta vez. No me voy a equivocar. Sí, obtuve el flagelo. Muy bien, maestra. ¿Nos puede leer la información, por favor? Claro, mientras nos ayuda a pegar. La tarjeta dice, el flagelo permite que la célula se mueva en un medio acuoso. Mire qué bonito nos está quedando nuestro tablero. Ya casi lo completamos. Así es, maestra. Ahora entonces va mi turno. Mire, maestra, obtuve el plásmido. Vamos a ver qué dicen las tarjetas. Son elementos extracromosómicos del ADN bacteriano. Están formados por una doble cadena de ADN, solo que no siempre son circulares. Hay especies que los tienen lineales. Los plásmidos pueden contener información sobre la fertilidad, resistencia a un tipo de medicamento o sustancias dañinas para las células. Esto permite explicar la resistencia de las bacterias a algunos medicamentos. Mire, maestra, completamos el tablero. Así que, por nuestro gran trabajo en equipo, declarémoslo un empate. Tiene toda la razón, maestro. Creo que es lo justo. Qué interesante ver sus estructuras con las que puede realizar todas las funciones de los seres vivos, como nutrirse, respirar, relacionarse con el entorno y reproducirse. Así es, maestra. Ahora, para identificar en qué se parece y en qué son diferentes las células procariontes y eucariontes, vamos a ver mi juego de bioconstruyendo la célula eucarionte. Me parece perfecto, maestro. Vamos a sacarlo entonces y le ayudo con su tablero. Sí. Hago mi juego para este lado. Y lo guardamos. Mire, maestra, le paso este. Desenrollamos su tablero, que al parecer es mucho más grande. Paso a pegarlo. Sí, Mientras, ¿nos puede ir diciendo cuál es el dato de su caja? Sí, maestra, ahorita se los leo. Es un dato curioso que me parece puede ser muy interesante. Su tablero es mucho más grande que el mío, maestro. Hay una diferencia entre las células. Dice aquí el dato. Considerando la teoría endosimbiótica de la bióloga Lynn Margulis, las células eucariotas se originaron probablemente a partir de las células procariotas, por lo que se consideran las antecesoras de los organismos pluricelulares. Esta teoría está basada en el hecho de que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN, membranas y ribosomas para poder producir sus propias proteínas y reproducirse. Muy interesante. Entonces, eso quiere decir que probablemente una célula procarionte fue absorbida por otra célula más grande. Ahora entiendo por qué es mayor el tamaño de su tablero. Así es.
De acuerdo con los datos con los que cuentan los científicos, proponen que fue un evento casual de una mala digestión, es decir, que ciertos organismos procariotas absorbieron a otros procariotas más pequeños, pero no fueron capaces de digerirlas. Así, probablemente, quedaron atrapados dentro de la célula precursora de las eucariotas. Con el tiempo se hicieron simbióticas, es decir, una dependía de la otra para sobrevivir. Seguramente nuestras alumnas y alumnos están impactados con esta información, ya que de esta forma probablemente surgieron los organelos celulares de la eucarionte. Esta interacción produjo el surgimiento de los primeros seres unicelulares eucariontes y continúa hasta nuestros días, debido a la capacidad hereditaria de esta asociación endosimbiótica. Muy interesante. Ya quiero ver las partes de su célula, maestro. Perfecto, maestra. Vamos sacando las piezas e ir identificando las estructuras que contienen. Claro. ¿Qué le parece si me pasa sus tarjetitas? Así es. Y así yo voy leyendo la información. Perfecto. Se las pongo aquí, maestra, y se pone sanitizante. Y yo voy pegando las piezas. Mire, maestra, contiene aquí, tenemos la membrana celular. Claro, maestro. Al igual que la célula procarionte, es la que permitirá delimitar a la célula eucarionte y, como ya lo mencionamos, va acompañada del citoplasma, líquido importantísimo que en este caso contendrá los organelos celulares. Así es. Y precisamente aquí tenemos algunos organelos como el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto. De manera muy general, podemos decir que el núcleo contiene el ADN rodeado por una membrana. Toda nuestra información genética se encuentra ahí, pero además coordina la división celular, que puede dar origen a 2 o 4 células hijas, dependiendo del tipo de células y el proceso que realice, mitosis o meiosis. Por otro lado, la mitocondria también es un organelo muy importante. ¿Se acuerdan del ATP, la moneda energética de los seres vivos? Pues bien, la encargada de organizar esa transformación de la energía es la mitocondria. Voy a pegar la mitocondria y el núcleo que ya mencionamos. Claro, maestro, para que nuestros alumnos lo puedan ver en su casa. Y el último organelo de nuestro bioconstruyendo es el cloroplasto. Esta estructura que se encuentra en las células eucariotas de organismos productores que realizan fotosíntesis, es decir, el proceso por el cual logran transformar la energía luminosa en energía química. Este proceso es muy importante ya que es la base para el desarrollo de las cadenas y redes tróficas. Maestra, se nos estaba olvidando los ribosomas. Estos se encuentran en todas las células y dentro de organelos como las mitocondrias, cloroplastos y adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Estos pequeños paquetes son muy importantes para la síntesis de proteínas. Ahora sí, tenemos ambos tableros completos. Son tan diferentes, pero también tienen similitudes. ¿Qué le parece si vamos por nuestro modelo de célula del proyecto de ciencia escolar para identificar semejanzas y diferencias entre estos tipos de células? Sí, vamos. Explora. Cuestiona. Investiga. Conoce. Comunica. Proyecto escolar. Desarrollo. Antes de comparar las células, daremos paso a nuestra sección del proyecto de ciencia escolar. Continuando con la fase de desarrollo, nosotros continuaremos con su elaboración, enfocándonos en algunos elementos que permiten diferenciar
a las células procariontes de las células eucariontes. ¿Cuáles se imaginan que puede ser? Exactamente, la forma en cómo presentan a su material genético, ADN. En el caso de las células eucariotas, este elemento está almacenado en el núcleo, rodeado por una membrana. Pero en las procariotas, como lo mencionamos, se encuentra disperso en el citoplasma, en forma circular, sin contar con una membrana nuclear que lo delimite. Para representar el material genético utilizamos limpiapipas de dos diferentes colores. Al entrelazarlos nos quedará una figura como esta, para integrarlo a su modelo. También pueden representar los plásmidos, formados por una doble cadena de ADN, más pequeña, que puede ser circular o lineal. Asimismo, integraremos al ribosoma, ya que es una de las pocas estructuras con las que cuenta la célula procarionte. Para la elaboración de esta estructura, podemos utilizar hojas de papel o periódico, café soluble y agua. Y nos queda una figura como esta. Con estas estructuras tenemos los elementos mínimos para que nuestro modelo pueda representar a una célula procarionte, como lo pueden ver. Teniendo todo nuestro modelo listo, vamos a hacer una síntesis de lo estudiado en la sesión. Entre sus semejanzas, tenemos que tanto la célula eucarionte y procarionte poseen membrana celular, citoplasma y ribosomas. Y ambas células realizan todas las funciones vitales como son la respiración, nutrición, relación con el entorno y reproducción, entre otras. Por otro lado, para las diferencias podemos resaltar que la célula procarionte tiene ribosomas y plásmidos dispersos en el citoplasma y no cuenta con organelos rodeados por membranas, además de que es mucho más pequeña que la célula eucarionte. Asimismo, el material genético ADN lo encontramos de forma circular y disperso en el citoplasma, sin una membrana nuclear que le delimite, mientras que en la eucarionte se encuentra dentro de la membrana nuclear. De acuerdo con la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, las células eucariontes surgieron a partir de las procariontes. En esta propuesta se describe que posiblemente las mitocondrias y los cloroplastos fueron células procariontes independientes que en algún momento fueron absorbidas por otra célula más grande, como lo está mostrando nuestro maestro. De esta manera surgieron los organelos celulares, que generó el surgimiento de los primeros seres unicelulares eucariontes. En otras palabras, una célula vive dentro de otra célula y ambas se benefician de esta relación endosimbiótica. Muy interesante esta teoría, ¿verdad? Para concluir con esta síntesis, les trajimos una lectura de Martín Bonfil Olivera, del año 2004, titulada ¿Somos bacterias? Martín nos dice: la idea puede parecer extraña. Después de todo, estamos acostumbrados a pensar en las bacterias, esos invisibles, microscópicos vecinos con quienes compartimos el planeta, como una fuente de enfermedades o de descomposición de los alimentos. O, en todo caso, como el último eslabón en el ciclo natural por el que la materia orgánica de los cadáveres regresa a formar parte del suelo. Pero las bacterias son mucho más antiguas que nosotros. Estuvieron aquí en un principio, cuando no había ningún otro ser vivo sobre el entonces joven planeta. Sin duda, los primeros organismos eran primitivas bacterias, con células del tipo procarionte, simples, sin un núcleo definido por una membrana, con su material genético, en contacto directo con el citoplasma. En el origen fueron las bacterias o sus ancestros. Y es que, a su vez, las bacterias son nuestros ancestros, de nosotros, los eucariontes, plantas, animales, hongos y ese quinto reino en que se agrupan a los organismos que no caben en los otros cuatro,
los protistas. La historia es simple. A lo largo de años, siglos, milenios y millones de años, las bacterias han venido creciendo, dividiéndose y multiplicándose. En este proceso también han cambiado. Evolución significa cambio. El azar de la mutación y el rigor de la supervivencia las han obligado a adaptarse a los ambientes más variados. En algún momento de esta larga historia evolutiva, la competencia dejó de ser el único recurso y la colaboración entró en escena. Quizá fue un accidente, quizá un intento fallido de conquista. Lo cierto es que hoy, las células eucariontes tienen en su interior lo que parecen ser antiguas bacterias. Maestra, continúe con la lectura. Está muy interesante y muy acorde a lo que estudiamos en esta sesión. Coméntenos qué más dice el autor. ¿Su postura es similar a la que tuvimos hoy respecto al cloroplasto y la mitocondria? Maestro, al concluir la sesión le comparto mi artículo, pero si ustedes quieren saber en qué concluye, les invitamos a buscar este artículo en internet, ya que es de acceso libre. Así es, solo coloquen el nombre del autor en su buscador de internet, Martín Bonfil Olivera, seguido del título ¿Somos bacterias? Les invitamos a leer y disfrutar de esta excelente lectura. Este es el reto. Ahora les invitamos a realizar el siguiente reto. En su libreta, escriban 2 semejanzas y 2 diferencias entre la célula procarionte y eucarionte. Si tienen la posibilidad, compártalo con su profesora o profesor, así como con su grupo de trabajo. Abecedario biológico. Como observaron, hoy estudiamos 2 conceptos importantes a lo largo de la sesión, pero les invitamos a añadir uno de ellos. El concepto de célula procarionte es el que les pedimos incluyan en su abecedario biológico. No olviden integrarlo, definirlo e ilustrarlo. Fue un gusto estar con ustedes y desarrollar esta divertida sesión. Se despide la maestra Jacqueline Carlón Molina. Y el maestro Rodolfo García Mejía. Nos vemos pronto en otra sesión de su asignatura Ciencias Biología. ¡Hasta la próxima!